Bueno, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo, queridos y apreciados pastores, pastoras, profetas, maestros, evangelistas, salmistas del Señor, hombres y mujeres de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Saludo pues fortísimo para nuestro querido y apreciado pastor apóstol Marcelo Parrella desde Brasil, en este maravilloso ministerio en el cual soy parte allí, Unicristo. Bendiciones del cielo para todas las personas que nos siguen a través de este medio de comunicación. Saludo especial para todas, todos. Hoy martes 16 de mayo del año 2023. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar allí compartiendo las bendiciones de nuestro Dios. Que la palabra en este día, en esta mañana, de hermoso despertar, sea de gran edificación. Ese es el propósito por el cual transmitimos la palabra, que pueda llegar allí a los corazones, a los pensamientos, podamos meditar, podamos reflexionar con respecto a ella, que la palabra pues pueda enseñarnos, la palabra pueda formar a Cristo en cada corazón, en cada pensamiento. La palabra le puede ayudar a crecer, a madurar, a desarrollarse, a conocer más acerca de Cristo a través de las Escrituras, a través de la hermosa palabra que compartimos por estos medios de comunicación. Les saluda por aquí de Venezuela, Pastor Nelson Cárdenas, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. El día de ayer estuve compartiendo una palabra acerca de la gracia, pero hoy pues quiero ahondar más en el tema acerca de la gracia. Una palabra muy importante, muy necesaria, que nos identifiquemos, que el cuerpo de Cristo, que la iglesia del Señor se identifique con esa palabra. A veces no conocemos la profundidad de esa palabra, solamente la conocemos por encima, pero en realidad no la conocemos a profundidad. Es muy importante saber pues lo importante de esta palabra acerca de la gracia. Bueno, ¿qué es la gracia de Dios según la Biblia? Ese es el tema. ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? La gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante a ella seremos salvos. ¿Cuál es el significado de gracia en hebreo y en griego? El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo. Era el hebreo en, H-E-N, en hebreo. Mientras que en el Nuevo Testamento era el griego, charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad en especial. Ha sido ganada sin merecerlo. Esta ha sido ganada sin merecerlo, esta gracia. ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? Bueno, la gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. Vamos a ver allí en 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 10. 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Dice así la escritura del apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:10. Leo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy importante que tomemos en cuenta esta palabra allí, que nos está hablando el apóstol Pedro acerca de la gracia. La gracia que nos ha llamado. ¿Cuál gracia? Bueno, la gracia
Cristo es la gracia. Él precisamente es la gracia. Esa gracia maravillosa. Bueno, esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Vamos a ver también Romanos capítulo 3, el versículo 24 y 26. Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo, la carta de Romanos capítulo 3, el versículo 24 al 26. Dice el apóstol de la siguiente manera, 24 al 26. Leo. Siendo justificados gratuitamente, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente, fuimos justificados gratuitamente, ese favor, ese merecido, no nos merecíamos, pero fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos rescató, nos salvó por su gracia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en lo cual la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Qué maravillosa palabra. Vamos a ver ahora también Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9. Ahora vamos a la carta de los Efesios. Ya leímos allí el apóstol Pedro, primera de Pedro, luego pasamos a Romanos, la carta del apóstol Pablo a Romanos, ahora vamos a la carta de los Efesios. Carta de los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mire cómo dice la escritura, Efesios 2, 8, 9. Leo. 8, 9. Porque por gracia soy salvo. Qué linda esta palabra. Porque por gracia soy salvo. Por la gracia de Dios hemos sido salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Él le plació darnos ese regalo. No por obras, para que nadie se gloríe, dice allí el apóstol Pablo. Bueno, otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en el lugar de maldecirnos. Él escoge bendecirnos en el lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo allí en la cruz. El primer ejemplo de gracia que encontramos en el Antiguo Testamento es como Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Vamos a ver a Génesis capítulo 3, el versículo 21. Vamos a Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, el versículo 21. Leo Génesis 3, 21. Dice de la siguiente manera la escritura. Dice la escritura de la siguiente manera. Y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer, y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, siendo esto sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina. Vamos a ver a Juan capítulo 1 del versículo 14 al 17. Vamos a Juan. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Viajamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Estamos compartiendo acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? Y el Señor nos está enseñando a través de su palabra lo que es la gracia, lo maravilloso de la gracia. Juan 1, 14 al 17. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel quien yo decía,
el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque era primero que yo. Ok, dice el versículo 16, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Qué pasaje tan maravilloso de la Escritura. Y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. El creyente experimenta la multiforme gracia de Dios en gran variedad de circunstancias, como la salvación. Lo vimos allí en Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9. Efesios 2, 8, 9, lo leímos allí. Santificación, vamos a ver también que dice Efesios 6, 14. Vamos a ver Efesios 6, 14, 19. Estamos estudiando aquí las Escrituras acerca de la gracia. Efesios 6, 11. 6, 11. Ajá. Leo Efesios capítulo 6. 6, 14. Leo. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con osadía el misterio del Evangelio, dice allí el apóstol. Dice el versículo 22, a quien os he enviado para esto mismo, de modo que sepas tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones, transmitiendo allí el apóstol Pablo lo relacionado a la gracia. La gracia de Dios no tiene límites, bueno, y concede salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? No, existen muchos creyentes, nuevos creyentes, que se hacen esta pregunta. Por esa razón, bueno, he querido responder a esta pregunta y la verdad que no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. Pues las mismas escrituras dicen que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, el versículo 6. Isaías. Dice la escritura, Isaías 64, 6. 64, 6, leo. Y todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras justas como trapos de inmundicia, y todos los marchitamos como la hoja, y nuestras iniquidades nos llevan como el viento, dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías allí en ese libro. Ajá, pero por aquí vamos ahora a 2 de Corintios capítulo 12. 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 El versículo 9. Mire cómo dice aquí la escritura. Y me ha dicho, dice aquí el apóstol, y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, la gracia, dice el apóstol, bástate de mí la gracia. Por tanto, esta palabra maravillosa, la gracia.
Por esta razón, la carta de los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Bueno, la diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era de obras, mientras la gracia es por fe. Durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar toda la ley que Dios dio a Moisés. No más con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en aquel a quien había enviado como propiciación por nuestros pecados. Vamos a ver allí Juan 1:17, que dice Juan 1:17. Juan 1:17. Dice la Escritura. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad están acompañadas mutuamente la una con la otra, amalgamadamente la una con la otra. La gracia, que es Cristo. Cristo es la gracia. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. La verdad y la gracia es una. Vamos a San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a ver ahora Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de llamarse hijos de Dios. Por medio de la gracia, hemos sido llamados hijos de Dios, no es por nuestros propios méritos, no es por nuestros propios esfuerzos humanos, no es por nuestro propio razonamiento, nuestra propia sabiduría, o porque yo fui bueno, o porque fuimos buenos. No, es por la gracia de Dios, ese regalo. No nos merecíamos esta salvación tan hermosa, esta vida eterna tan maravillosa, sino por la gracia de Cristo, por la gracia de Él. Sin embargo, aunque la ley era de obras, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento cuando Dios constituyó un sistema de sacrificio en el tabernáculo, permitiendo de esta manera que el pecador pudiera acercarse a Él por medio de la expiación de la sangre, enseñando pues de esta manera la gracia venidera por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de la gracia de Dios en la Biblia. Bueno, Adán y Eva desobedecieron a Dios, sin embargo, vemos su gracia, vemos allí la gracia de Dios, cuando permitió una manera para ser perdonados por medio del sacrificio de un animal, vistiéndolos con sus pieles para que no se sintieran desnudos y avergonzados por su pecado. Vemos allí Génesis capítulo 3, el versículo 21. Génesis capítulo 3 nuevamente, leamos el libro de Génesis. Capítulo 3, el versículo 21. Mire cómo dice la Escritura. Y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios los vistió. Qué bueno es Dios. Por su gracia. Por su gracia. No los condenó. No, los vistió. La misericordia de Dios allí, su gracia los alcanzó. Bueno, la Biblia también nos dice, en los días de Noé, la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del hombre eran solo para el mal. Vamos a ver Génesis capítulo 6, el versículo 5. Mire cómo dice la Escritura. Leo la Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, inclinados solamente a hacer lo malo, inclinados a la maldad.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Le pesó en su corazón. Por la gracia de Dios, escogió a un hombre llamado Abraham. También podemos ver allí. Bueno, en ese tiempo Noé, dice que halló gracia Noé. Dios halló gracia Noé ante Dios. Halló gracia Noé. Y dice el versículo, dice que halló gracia. Leemos más abajo aquí de la escritura para confirmar esta palabra. Y el versículo 7 dice: y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que han creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Se arrepintió Dios de haber hecho el hombre, porque la maldad era impresionante. Los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal. Pero veamos Génesis 6:8, de lo que estamos leyendo allí mismo, para ver lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló la gracia allí. Y por Noé, porque Dios halló gracia en este hombre llamado Noé, hubo una oportunidad allí. Y bueno, y hace el arca, prepara el arca, todo aquello, como muy bien lo sabemos nosotros. Pero por la gracia, Dios escogió a un hombre llamado Abraham, para que por medio de su descendencia dar perdón y salvación. Por gracia a la humanidad. Veamos Génesis capítulo 18, del 1 al 5. Génesis capítulo 18, del 1 al 5. Génesis capítulo 18, del 1 al 5. Génesis capítulo 18, del 1 al 5, leo. Y se apareció Jehová en el valle de Manrec, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban frente a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos. Qué maravillosa palabra. Estamos hablando de la gracia. Y dijo: Señor, ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies, y recostado debajo de un árbol, y traed un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaré, porque por eso habéis pasado y cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Qué maravillosa palabra. Vamos a ver Génesis 12:3, que dice Génesis 12:3 también, acerca de la gracia. 12:3 dice así: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una palabra para el patriarca, para Abraham. Bueno, por su gracia también Lot fue salvo. Por la gracia de Dios también Lot fue salvo de ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, el versículo 9. 19:9. Génesis capítulo 19, el versículo 9 dice: y ellos respondieron: quítate de allí, y añadieron, vino este aquí para habitar como extranjero, y habrá de habitar como extranjero, y habrá de erigirse en juez. Ahora haremos mal que ellos, y hacia gran violencia del varón a Lot se acercaron para romper la puerta. La gracia lo alcanzó a Lot, y no fue destruido juntamente como fue destruido Sodoma y Gomorra. La gracia lo alcanzó a Lot. La gracia allí presente. Cuando leemos el capítulo 3 de Éxodo, vemos que Moisés al principio no quería servir a Dios, pero sin embargo Dios le muestra su gracia a Moisés y le preparó
lo preparó para sacar a su pueblo de Egipto. Génesis capítulo 33 del 12 al 14. Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33 del 12 al 14. Y dijo Esaú: anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y se las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Qué bonita palabra. La gracia. La gracia siempre está presente allí. La gracia. Bueno, la gracia nos ha alcanzado. El favor de Dios, la misericordia del Señor. Y si tú tienes hoy salud, querido hermano o hermana que me escucha, amigo que me escuchas a través de este medio, si tú tienes hoy salud, gracias a Dios. Es por la gracia de Dios. Y si disfrutas de lo que tú tienes, es por la gracia de Dios. Y si estás de pie, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha alcanzado. Es un regalo maravilloso. Es un regalo poderoso que hemos alcanzado. La gracia del Señor. La gracia. Es algo maravilloso. Poder disfrutar de la gracia del Señor. No es por obra para que nadie se gloríe, sino por medio de la gracia. La gracia nos ha salvado. La gracia es algo maravilloso, algo hermoso, que podemos experimentar. Pero muchas personas no disfrutan de la gracia. No disfrutan de la gracia porque en realidad no la conocen en su esencia. La gracia es algo especial, maravilloso. Por la gracia tenemos paz. Por la gracia podemos ser felices. Por la gracia podemos tener gozo en nuestros corazones. Por la gracia de Dios tienes hoy tu familia, tus hijos, tus nietos, tu esposa, tu esposo, tu empleo. Por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos ha alcanzado. El favor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Todo lo que tú tienes hoy se lo debes a la gracia de Dios. Es por la gracia del Señor lo que has alcanzado. No son por tu propia fuerza, o por tu propia sabiduría, o por tu propia arrogancia. Sí, porque hay gente así prepotente, arrogante, altiva, orgullosa. Creen que son ellos que han alcanzado las cosas. No, es por mi esfuerzo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Es por el favor de Dios. No nos merecíamos eso, pero Dios es tan bueno que por su gracia nos ha dado pues paz, nos ha dado salud, nos da fortaleza, guarda nuestra familia, guarda nuestros seres queridos, los guarda Dios por la gracia. Por la gracia de Dios caminamos, por la gracia de Dios podemos dormir y podemos levantarnos en sana paz, en tranquilidad. Es por la gracia de Él, es por la gracia del Señor. Bueno, pudimos ver ejemplos bíblicos allí con relación a la gracia. Quise ahondar un poco más con este tema de la gracia y que esta palabra pueda llegar a cada persona, a cada corazón, a cada pensamiento. Podamos reflexionar con relación a esta palabra, la profundidad de la palabra acerca de la gracia de Dios, que es Cristo. Él es la gracia y Él nos dio esa gracia a cada uno de nosotros. Disfruta de esa gracia que Él te ha dado, disfrútala, para bien, para lo bueno, para lo agradable, para lo hermoso, para lo maravilloso. Bueno, sin más que decirle, Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana, esperando pues que esta palabra haya llegado allí a sus corazones. Ha sido un placer haber compartido con este maravilloso Ministerio Internacional Unicristo.
Bendiciones del cielo. Desde aquí de Venezuela les saluda a su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Un placer. Bendiciones de lo alto para todos y todos. Un abrazo fortísimo para el pastor Marcelo Parrella de allá de Brasil, todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Bendiciones del cielo. Bendiciones en este hermoso día, maravilloso día. Saludos pues.